vamos a hablar de un tema muy interesante que son los tipos de mangueras que usa nuestro cuerpo oficial de bomberos acá en Colombia. Vamos a tratar temas como cuáles son esos tipos de mangueras, sus materiales, cómo se deben de almacenar, cuáles son esas personas que realmente manipulan estas mangueras. Y para esto vamos a tener también dos invitados especiales que nos van a ayudar a tratar estos temas de suma importancia. Para esto tenemos a nuestro invitado Julián Acevedo y Gabriel Martínez. Por favor, muchas gracias y bienvenidos. Gracias por la invitación, Gilbert Ramal. Muchas gracias, Gilbert. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sigan bienvenidos. Gracias. Para estos temas nos van a dar complemento sobre estos 7 temas que vamos a tratar. El primer tema que vamos a tener y que es de suma importancia son tipos de mangueras contra incendios, su material y las dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones y los materiales que se necesitan para estas mangueras? Tenemos también los dispositivos de las mangueras, cuáles son esos complementos para ellas, cómo se deben de enrollar estas mangueras, cuál es su forma adecuada de enrollarlas. Al mismo tiempo tenemos el almacenamiento, los cuidados que deben de tener estas mismas. ¿Qué es ese pitonero, como les hablaba inicialmente? Y en últimas, el personal de soporte de línea. El primer tema que vamos a hablar, cuáles son esas medidas de mangueras y sus materiales, nos lo va a hablar Gabriel Martínez, quien nos va a decir cuáles son esas dimensiones. Gabriel, cuáles son esos materiales que se deben de obtener esas mangueras. Efectivamente, Gilbert, Julián, los que nos están viendo, tenemos diferentes tipos de mangueras. El primero que voy a tratar el día de hoy es la manguera de carrete. Esta manguera mide aproximadamente entre 3/4 a 1 pulgada. Es de un material reforzado, donde su recubierta y su tubo interior es de hule o de caucho, ¿vale? La siguiente manguera es la manguera con recubrimiento textil. Esta manguera mide aproximadamente entre 1 a 6 pulgadas. Consta, sí, efectivamente, esta manguera consta de 1 o 2 capas tejidas y su tubo interior, como la anterior manguera, es de hule o de caucho. En la tercera manguera está la manguera con recubrimiento simple impregnado. Esta manguera mide aproximadamente entre 1/4 a 5 pulgadas y, a comparación de las otras mangueras, esta tiene un material de polímero y también su tubo interior es de polímero. En la manguera que veremos a continuación es la manguera de succión no colapsable, que mide entre 1,5 pulgadas a 6 pulgadas. Su material es de alambre helicoidal reforzado y su tubo interior también es de hule o de caucho. Y la última manguera que veremos el día de hoy es la manguera de succión flexible no colapsable. Esta tiene aproximadamente una medida de 2 a 6 pulgadas y consta de un material que es de hule o de caucho prácticamente. Como nosotros vemos y nos habla Gabriel, tenemos distintas medidas, distintos materiales que usan estas mangueras, porque no quiere decir que una sola manguera nos sirva para todos los incendios. Como lo vemos, tenemos distintos materiales y distintas mangueras. Ahora vamos a hablar de un tema que también es muy interesante, que son esos dispositivos que deben de tener esas mangueras para que nos ayuden a contrarrestar ese fuego. Uno de ellos, y nos lo va a hablar, es acá el señor Julián, sobre de qué se tratan y qué son los pitones, Julián. Sí, Gilbert, muchísimas gracias. Los pitones son, como su merced mencionaba, son dispositivos. Estos dispositivos que van conectados a estas mangueras para diferente utilización. Vamos a aclarar un poco el término de estos dispositivos. ¿Qué son estos dispositivos? Estos dispositivos son mecanismos que van pues para proyectar algún tipo de agente extintor, ya sea agua. Entonces vamos a utilizar algún apoyo acá para diferenciar algunas partes de este mecanismo, cómo funcionan, y explicar un poco. Por ejemplo, esto es un pitón, como lo mencionaba Gilbert. Está compuesto por varias partes. Una de ellas es una conexión giratoria.
Esto lo que hace es que la conexión de donde va de la parte externa del pitón hacia la manguera hace una conexión al girarla. Se entrelaza. Se entrelaza entre ellas dos. Se entrelaza. Otra parte, la palanca de cierre. Este pitón hace un funcionamiento, es el que al girarla hacia adelante va a pues, dar paso a que salga el chorro y pues podamos extinguir el fuego, por decirlo así. Y hacia atrás pues damos cierre al mismo. Okay. También tenemos una empuñadura ergonómica. Esta empuñadura consiste en que la persona que manipula este dispositivo, que es una persona que se conoce como el pitonero, esta persona puede dar soporte, Un buen agarre. para que no le gane la presión con la que puede provenir el agua, y pues tenga vía libre para tener movimientos libres para extinguir el fuego. Otra parte importante es el regulador de caudal, que con este damos paso para proveer el agua y dependiendo del caudal que necesitamos para utilizar en el momento. Entiendo. Y también el selector de efecto. ¿En qué consiste? Muchos se preguntan. Este selector de efecto lo que hacemos es generar esos cambios de propagación del agua, ¿sí? El chorro. Sí, el chorro, porque podemos tener chorro directo o dependiendo del ángulo, eso se va ampliando, dependiendo de la necesidad del fuego, porque dependiendo del mismo fuego, pues necesitamos diferentes chorros para proveerlo, porque hay muchos factores que pueden intervenir en él, como es el viento, la fricción del aire, la gravedad, la velocidad del agua, muchos factores. Entonces ahí ese personal que manipula esto, que es el pitonero, está capacitado para hacer todo este tipo de funciones. Interesante. Interesante, como vemos, pues nosotros estos complementos que tenemos en estas mangueras es un complemento de suma importancia porque nos va a decir, dependiendo del fuego que nosotros tenemos, pues al mismo tiempo lo vamos a manipular y lo vamos a así mismo, este pitón o esta parte la vamos a manejar. Ahora yo les voy a hablar un poco de un tema que también es de suma importancia, que son cómo se deben de enrollar este tipo de mangueras. Nosotros les voy a hablar un poco de ellas. Una primera que tenemos es el enrollado con una conexión en el centro. Nosotros como lo vemos, lo primero que debemos de hacer es, si nosotros tenemos la manguera totalmente abierta, la tenemos extendida, al mismo tiempo cogemos la punta donde se va a conectar precisamente lo que nos hablaba Julián, esa parte del pitón para empezarle a dar doblez. Lo doblamos y empezamos a hacer un rollo. Cuestión de que en últimas nos quede efectivamente un rollo, el inicio en el centro y el final hacia afuera. Un segundo rollo que nosotros tenemos enrollado de conexiones es el enrollado con dos conexiones encimadas. Nos dice, lo primero que debemos de hacer es extender la manguera. Nosotros la manguera cuando la tenemos total extendida, vemos la mitad que tiene esta manguera y al mismo tiempo doblamos 15 centímetros en ese centro. Ese centro que nosotros debemos de hacer es darle ese doblez para que al mismo tiempo de ahí parta todo el rollo que nosotros vamos a darle fin para que nos quede comprimida esa manguera y podamos manipularla y la podamos tener pues ubicada efectivamente y no totalmente extendida. Tenemos una tercera enrollado que se llama enrollado con dos conexiones paralelas. Es decir, nosotros al momento de tener la manguera, la vamos a extender totalmente. La tenemos extendida, una punta, luego la siguiente, pero las dos conexiones que tenemos van a quedar ubicadas en un mismo sitio, es decir, en un mismo lugar. Pero el otro extremo es donde nos dicen que la debemos de doblar en B. Es decir, que nosotros cuando tengamos ese doblez, le vamos a hacer en forma de V, efectivamente, para que cuando nos entrelace esa manguera, al mismo tiempo empecemos a dar rollo y empezamos a darle ese doblez, que como lo vemos o lo vamos a observar de pronto en la imagen, si lo alcanzamos a notar, es que cuando terminamos de dar van a quedar dos rollos pegados, porque efectivamente le dimos eso, y quedan doblados
para que efectivamente queden esas dos puntas totalmente libres y quedan un solo rollo. Vamos a hablar en otro tipo de rollo que también me pareció muy interesante, que es el enrollado con dos conexiones paralelas y autocierre. Nos dice, extienda en paralelo y doble a lo largo al doble central que forma parte de una mariposa. Es decir, que si nosotros tenemos la manguera totalmente extinguida, lo primero que debemos de buscar es de que se hagan como dos alas efectivamente de mariposa. Es lo primero que nosotros debemos de hacer. Luego ya en consiguiente, cuando tenemos las dos alas de mariposa, ese centro que nosotros vamos a tener, vamos a empezarlo a enrollar de manera simultánea, lo enrollamos sin perder las dos mariposas, las dos alas de mariposa que tenemos, para que en últimas, cuando terminemos ese rollo, esas dos alas lo que nos van a ayudar es de que van a quedar como si de alguna manera fuera un agarre. Es decir, que terminamos de enrollar y nos van a quedar esas dos aleticas para que ellas mismas enlazan y queda el rollo acá efectivamente. Ese es un tipo de enrollado que también se usa mucho, el enrollado mariposa. Continuamos nosotros con algo que es muy importante, que son el mantenimiento de las mangueras, algo que es de suma importancia porque debemos de contar con ellas, de cómo se deben de hacer esa clase de mantenimiento. Entonces, este mantenimiento nosotros y almacenamiento lo vamos a hablar de una manera simple para que nosotros la entendamos y sepamos cómo esas mangueras deben de quedar. Efectivamente, Helber, el cuidado y el mantenimiento de estas mangueras es muy importante porque eso nos va a ayudar a entender su tiempo de vida, ¿sí? Como nosotros las cuidemos, va ya sea a un largo plazo o a un corto plazo, dependiendo. Es importante resaltar que después de cada evento siniestro, después de haberlas usado, es importante darle una buena limpieza, ¿sí? Es recomendable que se laven con agua, con jabón, se estén revisando porque también en estos eventos que les comento puede quedar alguna piedra, algún palito, algo que se incruste. Normalmente lo que se encuentra son vidrios en estos desastres y, pues, y nos pueden romper las mangueras y pues nosotros nos ponemos a pensar esta clase de mangueras cuando las necesitemos a futuro, pues lo que más buscamos o nuestros bomberos lo que buscan es que estén en buen estado, que estén idóneas para salir de una vez en esa emergencia y las podamos manipular y no que de pronto estén fisuradas y todo esto. Exactamente, y ya que está hablando de este tema, es importante resaltar que se deben hacer inspecciones del estado de las mangueras, ¿sí? Y no solamente del tubo elástico, sino de lo que nos hablaba ahorita Julián, del pitón, de las partes, si está bien armada, si no está suelta, si está en buen estado, si no está oxidada, porque eso también repercute en la acción. Claro, ya cuando se vaya al evento del siniestro, pues ahí es donde se da uno cuenta si están en buen estado. Claro, y también porque el agua puede venir con muchas impurezas, con cloro y todo esto, y esto desgasta la vida útil de los... Es verdad. Todo es de un sumo cuidado, mejor dicho, o sea, según como nos comentan, todo es de un sumo cuidado con esta clase de cosas porque pues en últimas debemos de tener en cuenta que son de hule, son de caucho, claro, naturalmente vienen reforzados, pero al mismo tiempo no quiere decir que nunca se vayan a dañar. Exactamente. Eso es importante. Bueno, y algo que es muy importante también es el almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento de estas mangueras siempre debe ser por una persona que no solamente se dedique a ponerlas y ya, sino que se tome el tiempo de revisarlas, de lo que hablamos ahorita, y de revisarlas y de saber si ya estaban en buen estado y así pues encamillarlas, ¿sí? Porque también existen muchos tipos de almacenamiento, los más comunes, como les comento, es el de encamillarlas y pues prácticamente en esto de lo que les estoy comentando se va a ver reflejado la vida útil de la manguera. En algún momento yo veía, bueno, nos nombraba acá ese encamillado, pero en algún momento yo fui a una estación y recuerdo que
las tenían como en un armario. Era como un armario y al mismo tiempo las tenían extendidas para ese mismo tiempo. Lo que pasa es que ellos nos hablaban, los bomberos, en algún momento, de que esa clase de mangueras que nosotros cuando las vamos a hacer el mantenimiento, las vamos a revisar, se deben de buscar una manera que el mismo doblez no quede siempre. Es decir, que si nosotros las doblamos, como les explicaba yo anteriormente, que no siempre queden con ese pliegue, porque ese pliegue al aplastarse en todo momento va a empezar a tener de alguna manera como a rajarse. Sí, a trozarse Porque, también. porque empiezan a tener como esa parte que ya se va teniendo constantemente desenrollado y se empiezan a fisurar y ahí, no, y ahí es donde ya vamos a empezar a tener errores. Esa es la otra, Helber, que también en el enrollado yo creería que es parte fundamental, ver que los pliegues sean perfectos, ¿sí? Por así decirlo, que no quede como uno sobre encima del otro, porque ahí es donde se van a empezar a dañar, se empiezan a trozar, ¿sí? Entonces, Se empiezan a trozar y que al mismo tiempo, pues lo idóneo es de que cuando se doblan, al mismo tiempo la siguiente doblada o la siguiente uso se doble no de la misma manera, no, sino claro. que cambie. Que Ajá. cambie un poco, porque si lo hacemos por el mismo pliegue, como les comentaba, pues vamos a empezar a fisurarse, a dañarse de una vez. Entonces se tienen que buscar distintas maneras que no queden siempre en ese rollo, que eso es sumamente importante. Entonces, para dar continuidad con lo que estamos hablando de estos temas tan interesantes, vamos a hablar ahora sí lo que yo les explicaba inicialmente. ¿Qué es ese pitonero? ¿Qué es ese bombero que nos ayuda a hacer esa labor? Entonces, para esto vamos a hablar un poco, ¿qué es el pitonero, Julián? ¿Qué es esa persona tan importante que nos ayuda en ese momento de trastar ese incendio? Claro, Elber, el pitonero es esta persona, una persona competente, totalmente formada y con conocimientos, que hace parte de este equipo de línea del Cuerpo Oficial de Bomberos. Esta persona es la encargada de estar al frente, manipulando el pitón, como lo mencionábamos anteriormente, este dispositivo, para poder atender la emergencia. También tenemos personal de apoyo, como podemos ver acá en las diapositivas, estos personales de apoyo. Al frente está el pitonero, detrás tenemos el personal de apoyo, que es como el pitonero para relevar en caso de que el pitonero principal presente alguna falencia y no pueda seguir con el procedimiento. Está él para poder contrarrestar esa labor. Son como esos auxiliares. Y hacerlo de la mejor manera, sí. Para poder suplir. Sí, señor. También pues, tenemos en la otra imagen, podemos ver el personal de soporte de línea. Estas personas lo que hacen es que con su peso están disminuyendo la presión del agua, por decirlo así, contrarrestando esa presión, pues para que cuando llegue al pitón, pues no sea tanto el No se tan culebre, fuerte, no se culebre. y no pues no afecte el proceso. Ese flujo que tenemos hacia el fuego. Que eso es una suma importante, porque debemos de tener en cuenta que cuando tenemos ese caudal de agua, no nos va a salir algo despacio o algo muy suave, sino que al mismo tiempo ese pitonero es tan importante porque es el que nos va a ayudar a regular ese caudal que va saliendo, y pues que al mismo tiempo esos auxiliares, si sale a mucha presión, según entiendo a Julián, nos va a ayudar es un poco como a estabilizarlo, que no nos quede como tan loco, claro, y que de pronto se sufra inclusive hasta un accidente, porque eso sale a mucha presión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro dato importante es que cuando estamos en este equipo de línea, las personas deben estar en el mismo sentido, ¿sí? Ya sea derecho o izquierdo, la manguera por un costado y el personal por el otro, para que a la hora de manipular y maniobrar, todos por un mismo lugar, ya sea izquierda o derecho, como le parezca mejor y quede mejor a la hora de maniobrar y poder contrarrestar la eventualidad. Interesante. Muy interesante. Y pues bueno, así como lo hemos notado y nos han comentado Julián muy amablemente y Gabriel, nos han dicho las distintas partes que debemos de tener, esos materiales, esa importancia de ese pitonero que tenemos, y cómo ese cuerpo oficial de bomberos que tenemos a nivel mundial y aquí en Colombia son de suma importancia para cuando nos ocurren esta clase de accidentes. Son cosas que siempre salen de un momento a otro, una chispa, un incendio, siempre estamos expuestos pues a una clase de eso. Espero que a ustedes les haya, de pronto esta información les haya servido muchísimo, hayan aprendido, que estas dos personas que trajimos hoy y lo que les hemos explicado haya sido de suma importancia. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros.
Y pues nada, compañeros, muchas gracias por venir. Y Gracias a bienvenidos ustedes, a Casa gracias Lucas. a todas las Muchísimas personas que nos gracias están observando. por la invitación. Y espero que esta información haya sido de su agrado, que les aporte mucho, que sea de mucha utilidad en un futuro. Y nada, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián y Gabriel. Y que tengan muy buena noche. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.